Pablo Pérez Trems. Lección 6. Los derechos fundamentales. Número 1. El título primero de la Constitución como Declaración de Derechos. Existe un doble contenido en la Constitución. A. Organización por el poder del Estado, parte orgánica. B. Criterios fundamentales, los cuales configuran organización y funcionamiento, en especial relaciones con individuos y la parte dogmática. También aquí se ve la Declaración de los Derechos. Por tanto, esta define los límites materiales que la dignidad impone al poder público, también fines básicos a perseguir en su acción diaria. Vale decir que existe interdependencia entre derechos fundamentales y el Estado de Derecho. Por ejemplo, el paso del Estado deumónico a un Estado democrático. Esto se da por el derecho fundamental a voto. O sea, los derechos fundamentales son necesarios e imprescindibles y de carácter recíproco con la democracia. Además, los derechos fundamentales poseen doble dimensión, objetiva o axiológica, la cual configura un marco de convivencia humana. B. Subjetiva o individual. Garantizan estatus jurídico o libertad en un ámbito de existencia. Además, existe una cuestión de la auténtica naturaleza de los derechos fundamentales. A. Tendencia justnaturalista. Menciona que los derechos fundamentales son anteriores a la Constitución y al ordenamiento jurídico y derivan de la naturaleza. B. La tendencia positivista. Los derechos fundamentales existen porque lo establece el ordenamiento jurídico. Finalmente, C. Mixta. Señala que los derechos fundamentales son anteriores al orden y adquieren valor por positivización. Finalmente, vale decir que el análisis y el estudio debe darse a partir de la regulación del ordenamiento, en la cual se debe ver como primera instancia la Constitución, y de acuerdo a esto se ve el alcance. Número 2. Conceptos de derechos fundamentales. El título primero se divide en 5 capítulos prescindidos por el artículo 10 de la Constitución española. Capítulo primero trata sobre las condiciones de los ejercicios de los derechos fundamentales españoles y extranjeros. Capítulo 2. Derechos y libertades, igualdad ante la ley y deberes y derechos del ciudadano. Capítulo 3. Principios rectores de política social y económica. Derechos subjetivos no reconocidos en el orden de los poderes públicos. Capítulo 4. Garantías de efectividad de los derechos constitucionales. Y capítulo 5. Suspensión de los derechos fundamentales en situaciones excepcionales o crisis. Como comentario, desde el punto de vista formal de los derechos fundamentales, son sólo aquellos preceptos que reconocen auténticas situaciones subjetivas, con esto quiere decir referentes al individuo, las cuales son exigibles frente a otros sujetos de derecho y considerados como tales por la Constitución. Número 3. Clasificación de los derechos constitucionales. Se clasifican atendiendo criterios que deseen realizar con tal fin. A. Por la garantía. Esto es por la ubicación, bajo principio de protección general de toda la Constitución, ya que en posterior medida
se concretan en derechos subjetivos por normas infraconstitucionales. Número 1. Derechos fundamentales. Número 2. Derechos y deberes del ciudadano. Y número 3. Principios rectores de la política social y económica. B. Por la naturaleza. Aquí encontramos los derechos de libertad y los derechos de prestación. En caso del primero, delimitan la libertad del individuo, impidiendo intromisiones más allá de los límites trazados. Ejemplo, la libertad personal, el derecho de reunión, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de expresión. En caso de los derechos de prestación, se habla de una actitud activa del poder público en llevar a cabo las acciones oportunas para hacerlas efectivas. Ejemplo, el derecho a la educación. Vale decir que existe relación entre estos que actúan en ámbitos contrarios. El derecho de prestación, por ejemplo, el poder público ha de permitir libre disfrute. Por el contrario, el derecho de libertad se basa en la abstención de la actitud fundamental, en las cuales se exigen menudo prestaciones para hacer posible precisamente el disfrute de este derecho. Ejemplo, la libertad de informe supone no intromisión, pero requiere de medidas positivas que permitan la existencia de los medios de comunicación. También se da en sanidad, en educación y cultura. Esto es claro desde un punto de vista ideológico conceptual. C. Por su contenido, brinda una categoría material a cada uno de los derechos. Aquí se ve la distinción de Jenike, separado en 3 fases. Fase 1. Status subiectonis a status libertatis. Status subiectonis, súbdito o sujeto pasivo. Esto pasa a status libertatis, que es el ámbito de libertad inmune al del poder público. Segunda fase. Status civiatis o status civil, que exige respeto como ciudadano al hombre. Por ejemplo, aquí destacan las garantías procesales. Y la tercera fase es el status activae civitatis, el status activo civilista, que configura los derechos políticos y de sufragio. Como comentario, todo depende del mayor énfasis que quiera darse a su contenido, a esta clasificación, ya que pone de manifiesto la íntima relación de la persona en diferentes ámbitos o esferas de actividad.